Es el proyecto, ¿no? Que tenemos. Ajá, también van a hacer un proyecto, todavía no les digo. El próximo mes ya les voy a decir. Espérenme tantito. ¿Tiene como dato un nombre también, Jessica? Sí, sí, nombre. Con un char de 5. Uy, le pusimos 3. Ah, ok, de longitud 3. Ok. Sí, no, tiene nu también. ¿Y acepta nulos? Recuérdenme, por favor. Sí, no, Ok, vamos a ver. ese no nada más. Es que alteré aquí mis tablitas, entonces por eso ahorita estoy. Karen, ¿por qué estás en dos cuentas, Karen? Ah, ok, perfecto. Porque se me empezó a escuchar bien, pero bien feo en la computadora. Ay, cómo desespera. Y me acabo de unir en el teléfono. Ok. Bueno, a ver, voy a proyectar mi pantalla. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, Ya me será. Ok, entonces si nos quedamos aquí, creamos una tabla en donde tiene como dato el identificador que es not null y además es autoincremento y lo indiqué como llave primaria. Aquí yo estoy visualizando la tabla como tal como está en el sistema. A pesar de que la creé aquí, acuérdense, not null, auto increment y definí también la llave primaria, aquí lo llega a cambiar y lo pone de esta forma. Ustedes pueden también agarrar y darle un show create table a su tabla y así les va a mostrar. Ajá. Y tiene un tipo de dato nombre que es un chart 3 y bueno, aquí yo le puse un not null, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos así? ¿Así tienen su tabla en donde nos quedamos? Sí, profesora. Sí, ok, perfecto. Entonces lo único que vamos a hacer es insertar valores. Vamos a ponerle, quiero que insertes valores en la tabla alumno 6, pero aquí sí le voy a poner entre paréntesis en qué datos quiero ingresar valores, pero no agrego el dato que es autoincremento, solamente el resto de los datos. En nuestro caso, solamente le voy a poner el nombre. Y quiero que agregue los siguientes valores. ¿Qué valores quiere? Como es char, le voy a poner un A1 y ya con eso lo va a agregar. No agrego el autoincrement porque el sistema lo va a agregar porque ya le estoy diciendo que sea autoincrementable y va a ser de uno en uno de forma secuencial. Si yo quiero ver lo que ingresó, solamente le doy un select asterisco from alumno 6 y ahí está mi valor. El valor que yo ingresé, que es A1, y como fue el primer dato, la primer fila, pues le va a poner el valor de 1. Ajá. Si yo quiero ingresar otro siguiente dato, A2, y entonces voy a visualizarlo. Ya ingresó este valor y automáticamente ya incrementó en valor 2. Así es como yo manejo los autoincrementos. Ahora, hay veces que no quiero que incremente de uno en uno, sino quiero que incremente, por ejemplo, bueno, para empezar, no quiero
que inicie en un 1, sino quiero que sea el inicio diferente. Entonces, ¿cómo lo voy a poner? Ah, bueno. Una es haciendo una modificación a la tabla, que eso es lo que tenemos que ver ahorita. Pero bueno, le vamos a poner un alter table. En este caso, quiero que modifiques la tabla alumno 6. ¿Y qué quieres modificar en la tabla alumno 6? Ah, pues quiero modificar el autoincremento. Ya no quiero que, por ejemplo, haya iniciado en 1, sino que empiece en un 5. Entonces le voy a poner así. Me va a decir que ya fue cambiado. Si yo agrego un nuevo valor, ya debe de aceptar, digamos que ese inicio. Ajá. Pero siempre es el 5 más el 1 con la cuenta que inició, que en este caso sería un 6. Ah, bueno, aquí sí, no sé por qué en algunos casos ese es el problema que tiene MySQL. Hay algunas incongruencias, pero bueno, aquí ya le estoy diciendo que inicie en 5. Como todavía no toqué ese valor de 5, pues entonces sí lo respeta. A la mayoría les dio 5 o les dio diferente a 5, les dio un 6. ¿5? ¿Sí les dio 5 a todos? ¿Sí? Yo no sé, tuve que reiniciar la computadora otra vez. Ok, bueno, entonces ya de esa forma, pues ya van a empezar a modificar lo que sería el inicio de la cuenta. Entonces, si aquí, por ejemplo, ya agrego otro, bueno, ya va a tomar igual 1 en 1. Hay otra forma de modificar el inicio y también los incrementos, que no sean incrementos de 1 en 1, sino quiero yo que los incrementos ahora sí sean de 5 en 5. Para eso, lo que voy a hacer es tocar las variables del autoincremento. Yo voy a darle show y quiero que me muestres las variables que justo like es para cadenas. Y quiero que me muestre aquellas variables que empiezan con autoinc seguidas de cualquier cantidad de carácter, cualquier carácter. Este porcentaje es un comodín en MySQL y equivale a lo que yo les decía, n caracteres, cualquier carácter. Y entonces nos va a mostrar las variables. Aquí está. El offset indica el inicio. ¿En qué inicio quieres que inicie tu cuenta? Pues en 1. Y sí, empezó en 1. ¿Y cada cuánto quieres que sea el incremento? De 1 en 1. A pesar de que yo aquí modifiqué el inicio con un alter table, lo único que estoy diciendo es que quiero que inicie el autoincremento en 5, que fue lo que inició. Pero aquí ya son las variables directas. Aquí yo las puedo cambiar para que yo pueda decir, aquí quiero que los incrementos sean de 5 en 5 y aquí quiero que la cuenta inicie en un número determinado. Pero ahorita lo que quiero es que incremente de 5 en 5. Voy a tocar esta variable. Entonces, voy a ponerle un set, porque son variables del sistema, entonces le voy a poner set, doble arroba, y quiero que el ¿qué variable quieres tocar? La variable autoincrement, increment, empiece o que incremente de 5 en 5. Le voy a poner igual en 5 en 5.
lo acepta y entonces ahora sí vamos a agregar un valor. Aquí está. A5, A6. Ajá, ya lo inserto y ahí ya debe de respetar ese incremento que le estoy diciendo. Se quedó en 6 más el 5 que yo estoy agregando, sería 11 en efecto. Si yo quiero agregar otro valor, pues nuevamente va a incrementar esos 5 que serían 16, ajá, y así sucesivamente. ¿Ok? De esa forma yo puedo modificar esos incrementos. ¿Sí? ¿A todos les quedó? Sí. Bueno, a ver. Ok, vale. ¿Ya vimos valores por default? No. ¿No vimos valores por default? Bueno, entonces, bueno, vamos a crear una nueva tabla. Para ustedes va a ser la tabla 7, para mí va a ser la tabla 8. Crear la tabla alumno 8, en donde yo le voy a poner un identificador que sea un entero con longitud 2. Yo le voy a poner un null, not null. No, quiero que maneje nulos. Voy a poner un null. Y en este caso le voy a poner un nombre que sea un char con una longitud de 5. Aquí sí le voy a poner un not null. Y ahora quiero que tenga un valor por default. Ajá. ¿Qué valor por default voy a tener en caso de que no tenga como tal un valor para el dato nombre? Entonces yo le voy a poner un A1. ¿No? Punto y coma. ¿No? Entonces, ¿cómo voy a ingresar? Valores. Aquí sí es normalito. Quiero que ingreses en la tabla 8 los siguientes valores. Voy a poner un valor posiblemente de null. Ajá. En este caso es válido puesto que el dato ID acepta nulos, entonces lo va a admitir, pero en mi siguiente valor yo no quiero o no conozco el valor en concreto, pero no acepta nulos por la restricción que yo le estoy poniendo. En este caso yo quiero que tome el valor por default, solamente le voy a poner así, default. Como tiene valor por default, pues automáticamente le va a poner el A1. Entonces, si yo lo visualizo, ahí ya está el valor por default. En efecto, en el primero acepta nulos y le coloqué un nulo. En el siguiente, como no conozco el valor, pero tampoco puedo poner nulo y sé que maneja valores por default, pues le pongo el default. Va a poner lo que yo le definí aquí en la tabla. ¿Cuál es el valor por default? Si es cadena, es entre comillas. Si es un entero, bueno, va sin comillas y lo va a colocar. Ajá. Voy a agregar una siguiente fila. Un 1 y también valor por default. Y ahí está. Valor por default, el que yo le estipulé que es el A1. Y de esa forma yo puedo agregar valores de tipo default. ¿Ok? ¿Puede mostrar cómo ¿Puedes hizo la revisar? tabla, Sí, también, por favor. por favor? Ahí está. Gracias. Ujú. ¿Sí quedó o no quedó, chicos? Sí. Creo que sí.
¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿No? Ok, entonces ahora vamos con el alter. ¿Ok? Entonces, el alter es un comando que nos sirve para cambiar la estructura de nuestra tabla. Hay veces que nosotros se nos olvida agregar un dato, una columna, pero ya definimos la parte, pues la mayor parte de nuestra estructura de la tabla. Entonces, para que no tenga que borrar toda la tabla y volverla a definir con el dato que se nos olvidó colocarle, pues lo más adecuado es que hagan mejor una modificación a la tabla y poder agregar esa columna o ese datito. Entonces, vamos a modificar, vamos a ver alumno 1. Espérenme tantito, déjenme ver qué tenemos en alumno 1. Ustedes me dicen si está así. Tenía 2 identificadores. Uno es llave primaria. Ah, no, en este caso son Unix, si no mal recuerdo. ¿Sí lo tienen así o no, chicos? Déjeme checar, por favor. Si no, déjenme, voy a crear mi tabla 10 mejor para que no haya problema. Le voy a poner un identificador que es un entero igual longitud 2. Le voy a poner un not null que sea llave primaria, primary key, mejor porque creo que estos son unique, aquí como lo menciona. Primary key. Voy a ponerle el nombre, que es un char, longitud 5. Y voy a aceptar nulos. Así está. Debí de haberle colocado el dato edad. Se me olvidó colocarlo. Entonces, como les digo, uno lo que hacen es eliminar la tabla, darle un drop table. Ajá. Ustedes no lo hagan. Yo le doy un drop table, se borra la tabla y después nuevamente empiezan a crear la tabla y aquí colocan el latito que se les olvidó. Ajá. Pero bueno, en este caso nuestra tablita es muy chiquita, entonces por eso no hay tanto problema, pero imagínense que su tabla sí tenga una cantidad considerable de datos, entonces también sería algo complicado. Entonces lo que hacemos es hacer una modificación a la tabla. ¿Sabes qué? Yo quiero modificar la tabla. ¿Cuál tabla? Ah, pues alumno 10, que es la que yo estoy creando. ¿Y qué quieres hacer? ¿Qué modificación le quieres hacer? Ah, pues yo quiero agregar. ADD es agregar. ¿Agregar qué? Ah, pues una columna. Ajá. Y ahora sí, ya le indico cómo se va a llamar el dato, el tipo de dato y la restricción. Quiero que sea el dato edad, que sea un entero, con longitud 2 y que además sea un not null. Eso es lo único que quiero hacer, agregar. Y entonces se va a decir que si se ejecuta la sentencia, si yo quiero ver la tabla cómo se encuentra, ahí ya debe de aparecer mi datito que agregué. Ajá. Ahí estoy modificando. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ya tengo igual con estos tipos de datos, me doy cuenta que este dato le puse ya sea una longitud muy pequeña o a lo mejor un tipo de dato que no debería de ser.
lo puse char y debí de haberlo puesto un varchar. A lo mejor no era longitud 5, sino a lo mejor una longitud 10. Entonces, igual, para que no tenga que borrar toda la tabla, yo solo hago una modificación a la tabla. ¿Y qué quiero ahora hacer? Pues quiero modificar. ¿Y qué quieres modificar de la estructura? Ah, pues en este caso quiero modificar el dato nombre. Y ahora sí, ahí ya le coloco el nuevo tipo de dato que quiero que tome. Quiero que tome un varchar, una cadena de longitud variable. Y puede ser que tenga la misma longitud o que aquí también aproveche para poder modificar la longitud. Y además, quiero que acepte nulos. En un inicio no aceptaba nulos. A ver, nombre, ¿aceptaba nulos o no? Creo que sí aceptaba nulos. Sí, sí aceptaba. Sí, sí, exacto. Ajá. Bueno, aquí le voy a poner entonces que Sí. no acepta nulos. Ajá. Porque yo puedo volver aquí a cambiar el tipo de dato, la longitud y las restricciones que tenga. Entonces, ya lo acepta. Veo mi descripción de mi tabla. Y aquí ya podemos ver el cambio. Cambió el tipo de dato, que era lo que yo quería, junto con su longitud y además la restricción. Profesora, Dime. haz una pregunta, una rápida pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el char normal y el varchar? El char es cadena fija, el varchar es cadena de longitud variable. Y aparte, bueno, tiene otros detalles, ¿no? Por ejemplo, cuando es cadena fija, siempre para el dato va a reservar la cantidad de bytes que tú le indiques, siempre, siempre, siempre. Y la cadena de longitud variable, aunque reserva al inicio 10, pues si el dato no, o el valor no ocupa los 10, solamente ocupa menos de 10, los utiliza la cantidad que necesite y el resto lo ocupa para un siguiente dato. El resto lo reserva con los otros bytes que se necesiten para completar la longitud y poderlo reutilizar. Ajá. Los datos se van guardando de forma continua en un varchar. Ajá. El problema es cuando tú necesitas posiblemente un dato que realmente ocupe esa longitud, que tú tengas que modificar un dato que ya existe y que su inicio, por ejemplo, sea menor a 10 y que a lo mejor cuando lo modifiques el valor ya ocupe más de ese 5, que realmente ocupe esa cantidad que tú le estás reservando, esa longitud de 10. Porque ya tienes posiblemente al lado un nuevo valor de otro dato. Entonces, ¿cómo le haces para guardar el resto del dato? Pues tienes que buscar celdas para poderlo guardar y donde encuentres, ahí lo vas a colocar. No sé si me explique, Rangel. Sí, profesora. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, oiga, profesora, ya tengo otra duda. Dime. No sé si recuerdo bien que casi al principio de las clases nos había dicho que el alter no puede cambiar el nombre de la tabla. Ah, sí, puede cambiarlo, pero no se recomienda ocupar el alter como tal para hacer Entonces, el renombre de la tabla. ¿y cuál sería entonces? Sino directamente ocupas el rename. El ¿El rename, el nombre de la rename? tabla, tú y luego el nombre de la tabla. Pero bueno, espérenme, déjenme, vamos paso a Ah, bueno, pasito. perdón. A ver, aquí algo que ahorita menciona su compañero, eso sí es importante. Pero espérenme a ver cómo lo voy a hacer. A ver si me expliqué en ese, porque ese sí es interesante. Ya a ustedes no se los expliqué, pero déjenme ver cómo lo hacemos. Ok. Voy a compartir mi pantalla.
Una ventana, aquí está. ¿Ya ven mi documento? Sí. Ahí está. Bueno, más o menos. Entonces, por ejemplo, yo tengo una cadena de longitud, imagínense 5, de longitud fija. Tengo una cadena de longitud variable, 5. Estos son 2 trozos de memoria. Cuando empiezan a insertar valores, supónganse que el primer valor, bueno, para empezar, lo que hace es reservar estos 5 bytes para mi primer dato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Lo reserva. Llega el dato. El dato, supónganse que es una longitud 3 y solamente ocupa 3. Los demás los deja libre. Luego nuevamente va a reservar otros 5. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5 para el siguiente dato que va a llegar. Ay, quería poner la celda, pero no me dejo. Ay, vamos a ver por qué no me dejo. Ya reserva esos 5. Ajá, para mi siguiente dato. Mi siguiente dato ocupa 4. Ah, bueno, pone 1, 2, 3 y 4. Ajá, ahí está. ¿Qué hace con un varchar? Va a reservar los 5 para mi dato. Pero igual, mi dato no está ocupando esos 5, solamente ocupa 3. A, B y C. Okay. Aquí me falta porque reservé nada más 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí está, reservó los 5. Pero nada más se ocuparon 3. Ah, bueno. Solo se ocupan esos 3. Los 2 que sobran los va a reutilizar para el siguiente dato. Para la siguiente reserva de 5, que es lo que está pidiendo mi tipo de dato. Entonces, va a agarrar esos, los va a reservar junto con los otros 3 que hacen falta para mi siguiente dato. Ahí está. Llega mi dato y mi dato solamente ocupa 4. Entonces va a ocupar 1, 2, 3 y 4. Este que queda libre lo va a utilizar para la siguiente reserva de mi siguiente dato. Son 3 y vamos a ponerle 2 más. Y llega mi dato. Y mi dato sí ocupa 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego vuelve a reservar otros 5 para mi siguiente dato. Puede ser que ocupe menos o igual a 5 y así sucesivamente. Va a ir manejando. ¿Estamos de acuerdo? Desde su punto de vista, ¿cuál es mejor? El varchar, ¿por qué? Porque es más dinámico. Ok. ¿Los demás qué opinan?
Eso es bien útil para así no ocupar tanto espacio. Dice que entonces el varchar sigue siendo útil. ¿Sí? Sí, yo también me voy por el varchar. Bueno, ¿qué va a pasar cuando mi primer dato tenga que modificar su valor? Imagínense, hay que darle mantenimiento a la base de datos y por algún motivo ese dato ya no debe de, ese valor ya no debe de estar porque ya cambió, ya cambia. La estructura va a seguir siendo la misma, pero el valor cambió. El primero ya no debe de tener longitud 3, sino tiene longitud 4. Ajá. Para cuando es un char 5, dice, lo voy a hacer sin ningún problema. ¿Por qué? Porque mi primer valor tiene esos 5 bytes reservados. Entonces, lo voy a cambiar. Ya no son 3, son 4. Lo cambia. No se ocupó el tamaño tal cual del dato, pero no importa. Sigue reservando esa cantidad. En el siguiente igual sufre un cambio el dato. Ya no son 4 bytes, son 5 bytes. Se ocupa porque tiene ese espacio para poderlo hacer. ¿Qué pasa con el varchar? Se tiene que modificar el primer valor. Ya no es de 3, es de 4 bytes. Pero el contiguo está ocupado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Se supone que el dato me debe de permitir hacerlo porque yo estoy reservando de 5, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es buscar un espacio, donde esté libre y poder guardar el valor si es que se necesitan esos restantes. Yo necesito 1. Bueno, sí, entonces voy a tener aquí A, aquí voy a tener B, aquí voy a tener C. Encontré un espacio, reservé los otros 2 que me tocan, pero solamente voy a ocupar 1, se va a guardar. Este lo va a ocupar para otro dato que llegó en algún momento. 2, reserva mi 5. Vamos a poner un verde chillante, junto con 3. ¿Por qué me los cambia todos? No quiero que me cambie todos. Ok. A manita, ahí está. Pero mi siguiente solamente ocupa 1. Entonces los otros los va a ocupar, pero para otro dato. Va a reservarlo para el siguiente dato. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Y así sucesivamente los va a ir reservando. Ajá, 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Llega un momento en la que mi primer valor necesita cambiar. Ajá. Y necesita ocupar los 5 del dato que nosotros estamos estipulando. Bueno, pues tengo 3 y con 1 son 4. Entonces sufre cambio, pero ¿a dónde guardo el otro bytes que sí necesito? Pues va a buscar un lugar donde esté libre y lo va a almacenar. Supónganse que aquí encuentro un espacio porque aunque reservó 5 para el siguiente valor no llegó y aquí lo voy a poner. Así se comportaría. Mi siguiente valor ocupó 4, sufre una modificación y quiere o se necesita que sean los 5 bytes. ¿En dónde voy a guardar el resto? Pues busca un espacio y ahí donde encuentres vas a poner el restante de tu dato. Está aquí, pues entonces colócalo ahí. Y así va a estar comportándose. Ahora, ¿qué desventaja le ven? Fragmentación y eso que trae consigo. Exacto. La búsqueda de los datos sería mucho más lenta para un varchar que para un char.
En un chart tú puedes encontrar el dato completo de forma directa. Ajá. En cambio, en el bar chart, como están todos particionados, si bien hacen uso de la memoria, el problema es la búsqueda. Se tarda más. Imagínense cuánto tiene que recorrer para encontrar el valor del dato que estoy necesitando. Ujú. Entonces, por eso, en bases de datos, se recomienda ocupar cadenas de longitud fija a cadenas de longitud variable por las búsquedas, que son más lentas. Así de sencillo. ¿Ok? Sí, porque es como al principio podría sonar que tiene una buena ventaja el varchar, pero en sí, profundizándonos más en esa función, vemos que en sí conlleva a muchas, ¿cómo decirlo? A muchas restricciones, por así decirlo. Pues tiene esa desventaja, ¿no? Que tu dato puede estar fragmentado, como nos decía Miguel, y ese es el problema. Profe, pero eso sí puede pasar con nosotros que trabajamos con datos muy, muy pequeñitos. Ah, no, con ustedes no hay tanto problema. Las bases de datos son muy chiquitas, las tablas son muy pequeñitas, entonces, pues no nos fijamos en esos detalles. El problema es cuando ya están manejando, pues, un tamaño de base de datos un poquito considerable, ¿no? Y ahí sí, por ejemplo, nos importa el rendimiento de la base de datos. Cuando son sistemas bancarios, pues hasta las milésimas de segundo cuentan, ¿no? Porque yo necesito que sea lo más rápido que se pueda. No te puedes tardar aquí tantos segundos para hacer una operación, ¿no? Ujú. Pero bueno, aquí no, pero bueno, es importante ya a más bajo nivel, si ustedes se quieren adentrar en las bases de datos, bueno, tienen que ver con ese tipo de consideraciones. ¿Ok? Sí, profesora. Vale, entonces, bueno, regresamos a nuestras modificaciones de la tabla. Bueno, aquí está. Ya entonces modificamos el tipo de dato y la longitud, y también puedo cambiar la restricción tan solo con el modify. Ajá. Hay veces que también al hacer la captura de nuestra estructura nos equivocamos como tal en el nombre del dato. No debí de haber puesto nombre, tuve que haberle puesto, no sé, name. Entonces, ¿qué hago? Igual, lo que hacen muchos, borrar la tabla, volverla a definir, pero les digo, hay veces que no es necesario hacer eso, o a lo mejor como puede pasar, su tabla ya tiene valores, y cómo van a borrar la tabla y van a borrar los valores, por eso hay que hacer nada más modificaciones pequeñas a la estructura. Entonces, yo puedo modificar el nombre del dato como tal, también utilizando el alter table. Quiero modificar la tabla, alumno 10, pero ahora lo que voy a ocupar es el check. Quiero cambiar. ¿Qué quieres cambiar? Pues un dato, el dato nombre. Ajá. Y ahora voy a colocar el nuevo dato. ¿Por qué nombre quieres cambiarlo? Por name. Y aquí también puedo aprovechar para cambiar el tipo de dato, la longitud o la restricción. En este caso yo voy a dejar la misma. Lo tengo que redefinir, no importa, aunque ya lo haya yo puesto de forma correcta, porque si no lo pongo de todos modos, no, no lo acepta. Ajá, le pongo un not null y ya me dice que fue cambiado, veo la descripción de mi tabla y aquí está. Ajá. En un inicio se llama nombre y ahora con el chain cambio a name, aunque le permití utilizar el mismo tipo de datos. ¿Ok?
¿Sí o no? Sí. Profesora, Dime, José. entonces, en la hora de modificar tablas, el Modify podría ser más recomendable para cambiar el tipo de dato y Ajá, eso. la longitud y la restricción, nada más. Sigue Ujú. conservando el nombre como tal. Y ya el change ya sería más eficiente solamente para el puro nombre de la columna. Ajá, para el nombre del dato. Y si tú quieres aprovechar, también te puede permitir hacer el cambio de tipo de dato con la longitud y la restricción. También lo hace. Ujú. Dime. Ajá. Ah. Bueno, es que cuando estamos definiendo la estructura, de forma ideal no tengo valores en mi base de datos. Ajá, porque solamente es la estructura. No va a afectar nada. El problema es si tú tienes ya valores como lo dices. Si tú cambias de un varchar a un char y ya tiene valores, pues los anteriores se van a quedar igual, no los va a ordenar con el tipo de dato que tú le cambiaste. Eso no va a ser. Ujú. De donde te quedaste en adelante lo va a tomar como si fuese el char o el cambio que hiciste. Ujú. Siempre, siempre, siempre deben de tener primero la estructura de la base de datos. Y ya después que terminen la estructura, entonces sí pueden empezar a agregar valores. Ujú. No se crea una parte de la estructura y luego llenan la base y después hacen los cambios. No, no, no. Ajá. Se van a hacer cambios solamente los necesarios porque la base de datos necesita un nuevo dato, a lo mejor apareció un nuevo usuario y necesita datos que no habían considerado. Ah, bueno, entonces van a tratar de no alterar tanto la estructura que ya tiene. Ujú. Eso es lo que va a pasar. Okey. Bueno, entonces, habíamos quedado que las restricciones a nivel atributo, yo podría manejar un not null, null, un unique y también se pueden manejar los checks. Pero lo que son llaves primarias y llaves foráneas siempre deben de ser de preferencia a nivel tabla y no dentro de la definición de la propia tabla, como lo vimos, sino como pequeñas modificaciones a la tabla. Ujú. Es decir, yo creaba una tabla de esta forma. Crear tabla, le voy a dar un alumno 11 y aquí ponía los datos. Un identificador que sea un entero, que sea un not null, tenía un nombre, que era un char, longitud 5, que aceptara nulos, y aquí yo le podía poner mi primary key a nivel tabla, que fuera el ID, y lo creaba. Ujú. Eso quedamos que era a nivel tabla, pero no lo recomendamos de esa forma, sino simplemente crear la tabla con los datos, con la restricción no null null, las check o los unique, nada más. Ahí está. Pero necesito que mis tablas tengan llave primaria. Y a lo mejor alguna vaya a tener llave foránea. Entonces, ¿cómo le hago? Ah, pues hay que hacerlo con pequeñas modificaciones para que haya un orden en la creación de la estructura.
Entonces, si bien ya creé la tabla, entonces ahora voy a poner un alter table, voy a modificar la tabla alumno 11. ¿Y qué quieres hacer? Quiero agregar. ¿Qué vas a agregar? Ah, pues quiero agregar una restricción, un constraint. ¿Cómo quieres que se llame el constraint? Quiero que se llame TK. ¿De qué tipo va a ser tu restricción? De tipo llave primaria. Y entonces aquí ya le pongo el dato. Dentro de tu tabla 11, de los datos que tienes, ¿cuál o cuáles quieres que sea llave primaria? Ah, pues solamente mi identificador. Es que era la 12, ¿no? Era la 12. Ujú. Ahí está. Ujú. ¿Por qué lo hacemos de esa forma? Como les digo, para poder tener un orden. Ajá. En otros manejadores necesitamos que la llave primaria se cree a través de constraint, que se tenga todo lo que es como un documento en donde se tengan todas las restricciones, principalmente las llaves primaria y las llaves foráneas. También lo puedo crear de esa forma si quiero un check, eso sí, excepción del not null y null, ese sí no lo puedo hacer de este tipo. De los demás, sí lo puedo manejar. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? En las prácticas quiero estructura de su tabla, así nada más con el not null, null, inclusive con los check o los unique, pero todas las llaves primarias, todas las llaves foráneas siempre van a ser como modificaciones a la tabla con uso de constraint. Ay, maestra, pero ¿para qué me sirve ese constraint si yo cuando le doy un show create table, ahí no aparece? Show create table, alumno 12. Ahí está. Y tienen razón, no aparece. No aparece ese constraint PK que yo creé, pero porque es MySQL. Con otros manejadores, a fuerzas necesito el constraint y conocer el nombre para poder en algún momento borrar la llave primaria. Quiero borrar la llave primaria de una tabla. ¿Cómo le hago? Igual, con pequeña modificación a la tabla. Alter table, ¿qué quieres modificar? Pues mi tabla 12. ¿Y qué quieres hacer? Eliminar. ¿Qué quieres eliminar? Directo. Quiero eliminar una llave primaria. Lo va a eliminar. No una tabla no puede tener dos llaves primarias, entonces por eso es de forma directa. No me sirve el nombre del constraint. Ajá. Pero como les digo, como estamos aprendiendo estándar, pues sí necesitamos manejar de forma explícita el constraint porque hay manejadores que sí necesitan crear la llave primaria con constraint, la llave foránea con constraint, y necesito eliminar la llave primaria, pero a través del nombre del constraint. Por eso lo tenemos que ver de esa forma. Ajá. Aquí en MySQL, cuando quiero eliminarlo, pues es de forma directa, no hay pierde. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta ahí dudas? ¿No? Bueno. Entonces nos quedamos en llaves foráneas. ¿Se acuerdan? Ah, bueno, también a lo mejor para que no haya problema. Yo quiero modificar, ahorita no tiene llave primaria, ¿eh? Mi tablita, porque ya la borré. Yo quiero, Maestra, mande. en primera, ¿hace una nueva reunión? Ah, sí, ahorita la hago. Y en segunda, ¿para qué sirve la llave foránea? Esa nunca la entendí bien, sí. Ah, Yo, ahorita la yo, vamos a yo entendí más, perdón. Yo sí. entendí más o menos que es para evitar que se repitan valores, pero hasta ahí.
Es para mantener la consistencia de tus datos. Ahorita lo vemos, espérenme tantito. Ah, ya, ok. Bueno, esta es la siguiente reunión. A ver, ¿Nos cambiamos de una vez? ¿quieren que nos cambiemos? Nos cambiamos. Sí. Ok, entonces los veo en la otra. Aquí les iba a mencionar. Cuando estoy haciendo una modificación a la tabla, yo puedo agregar, como vimos, una nueva columna. Ajá. Y aquí yo le puedo agregar qué datitos quiero. Ajá. Yo quiero la edad, que sea un entero, longitud 2, que sea un not null. Ujú. Y aquí mismo yo le puedo dar nuevamente una comita y le sigo agregando datitos. ADD, ajá, y quiero a lo mejor agregar un nuevo dato, le indico ADD, column, y a lo mejor le pongo una fecha, ajá, posiblemente de nacimiento, en donde el tipo de dato va a ser un data y que maneje un nulo, por ejemplo. Uh-huh. Yo puedo ocupar solamente una vez un alter table y con los puros ADD ir agregando las columnas que sean necesarias, ¿ok? Que era lo que estábamos aquí colocando. Si yo le doy un desc alumno 12, aquí marca el error porque lo puse repetido. Ajá. Aquí está, los que yo agregué. Ajá. Si yo quiero eliminar una columna, pues igual tengo que hacer una modificación a la tabla, pero ahora voy a ocupar el comando drop porque quiero eliminar una columna. ¿Qué quieres hacer? Pues quiero eliminar una columna. ¿Cuál columna? Ah, pues la columna edad. Y ya lo elimina. Maestra, ahorita una compañera quiere intentar ingresar. Sí, que me permitan tantito, Karen. ¿Ok? Sí. Y entonces ya está mi columna que agregué eliminada. Ya no aparece. Entonces, con el drop y le indico que quiero eliminar, que sería una columna, y con eso ya lo elimino. Uh-huh. ¿Sí? Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, va. Ahora vamos con las llaves foráneas. A ver. Vamos a recordar porque Karen me dice que no se acuerda. Ok. Ok. Permítanme tantito. Déjenme abro Zoom. ¿Se acuerdan de la práctica 1? Sí. Aquí voy a mostrar la práctica 1. Ok. Aquí está mi práctica 1. Mi tabla alumno
guarda datos de alumno únicamente. Y tenía esos datos, el ID de alumno, que es la llave primaria, el nombre del alumno y la fecha de nacimiento. En asignatura tengo el ID de la asignatura y tengo el nombre. El ID de la asignatura es llave primaria. Alumno es independiente, es un objeto que no depende de nadie. Ajá, en el contexto. Al igual la asignatura, no depende de nadie para que nosotros la tengamos. Aquí solamente guardo datos que permiten describir asignatura, aquí guardo datos que permiten describir alumno, así tal cual. Pero yo necesito una tabla en donde me diga qué alumno está cursando qué asignatura y cuál es su calificación. Yo aquí ya no tengo que colocar todos los datos de alumno y todos los datos de asignatura, porque como ya vimos en archivos, pues puede ocasionar también problemas, puede ocasionarnos inconsistencia y tendría mucha redundancia de datos. Lo que yo hago es, si ya tiene una llave primaria alumno y ya tiene una llave primaria asignatura, pues esas llaves las voy a ocupar para poder aquí en una tabla alumno asignatura poder colocar qué alumno está cursando qué asignatura, pero solamente los nombres de las llaves primarias. Ajá. La llave primaria de alumno asignatura no puede ser ID alumno, porque yo bajo esa columna puedo tener valores repetidos. Y una llave primaria me debe de permitir distinguir o identificar de manera única a cada una de mis filas dentro de esta tabla. Y solito no puede ser. Si yo le pongo llave primaria el ID, tampoco, porque también admite duplicados en esa columna. Solitos, ninguno puede ser llave primaria. Tampoco puede ser calificación, porque también puedo tener calificaciones repetidas. Tengo que buscar una manera de que yo pueda distinguir a cada una de mis filas y me doy cuenta que hay de alumno y hay de asignatura. Manejándolos juntos me pueden ayudar a distinguir de manera única a cada una de las filas. Puedo tener combinaciones únicas. La llave primaria es una llave compuesta. Ajá. Pero además, el ID de alumno es un atributo foráneo, Karel. ¿Por qué es un atributo foráneo? Porque va a hacer referencia a un dato que está fuera de esta tabla, está en la tabla alumno con el dato ID alumno. ¿Y para qué quiero que sea llave foránea? Para mantener la consistencia de mis datos, para que cuando yo ingrese valores aquí en alumno asignatura, pues primero se vaya a esta tabla de alumno bajo este ID alumno y verifique que el alumno se encuentra y entonces poderlo agregar. Aquí en ID asignatura igual. Es un dato foráneo porque va a hacer referencia a otro dato que no está aquí, que sería asignatura bajo el ID A. Ajá. ¿Y para qué? Para poder mantener igual la consistencia, porque yo voy a colocar qué alumno está tomando qué asignatura, pero yo debo de corroborar que ese alumno realmente se encuentre aquí en alumno y que esta asignatura realmente se encuentre en asignatura, para decir, en efecto, tu alumno y tu asignatura sí existen, por lo tanto, tú puedes agregarle esa calificación que tú quieres, que sea de 10. ¿Sí me explico? Sí, maestra, gracias. Porque si yo aquí no le pongo llave foránea, el problema va a ser, imagínate, yo quiero agregar el alumno 5000. ¿Existe tu alumno 5000? ¿En alumno? No. No existe. Y si
Entonces, bueno, perdón. Entonces, si yo lo agrego aquí en alumno asignatura, pues va a haber inconsistencia. ¿Cómo estás agregando el alumno 5000 si no existe ese alumno? Y además le estás poniendo posiblemente una calificación. Son datos inconsistentes. Entonces, las llaves foráneas lo que me permite es mantener la consistencia de mis datos. Ujú. Entonces, bueno, precisamente es ahorita lo que vamos a hacer. Vamos a definir una llave foránea. Ajá. ¿Quieren que hagamos este mismo ejemplo? No, gracias, maestra. Ya ahí continuar con la práctica 2. Bueno, es que también la práctica 2, pues tengo que ver las llaves foráneas, ¿no? Pero bueno, ya recordamos un poquito eso. Vamos a crearlas entonces. Voy a crear una tabla. En este caso, que se llame alumno. Y lo único que le voy a agregar es el ID, que sea un entero de longitud 2 y que sea not null. Y además va a tener un nombre que sea un char, longitud 6 y que admita nulos. Ahí está. Ah, ok, ya existe. Vamos a ponerle, le voy a quitar la O para que sea alumno, nada más. Ahí está. Y voy a crear mi tabla de asignatura. Que va a tener un ID y tal cual, un nombre. Ahí está. ¿Ok? Posteriormente voy a crear mi tablita, que es el que va a asociar alumno y asignatura. Entonces, aquí le voy a poner, quiero que me crees mi tabla alumno con asignatura. Le voy a poner así. De datos, quiero que tenga el ID, va a ser un entero, y quiero que tengas el IDA. Ajá, que es el ID de la asignatura que va a tener. Y yo le voy a poner aquí un dato calificación. Ajá. En este caso le voy a poner un numeric. El numeric, acuérdense que es para los datos que se manejen decimales. Yo quiero que mi dato sea de longitud 3, pero de esos 3 quiero que uno sea decimal. Ajá. Que admita nulos. Y se acabó. Listo. Ahorita solamente tengo las tablas. Ajá. Así es como las debo de empezar a crear. Primero voy a definir todas las tablas con los datos que tiene. Posteriormente, con pequeñas modificaciones, voy a agregar la llave primaria. Alter table y le voy a poner en la tabla alumno, quiero que agregues una llave primaria. Pero acuérdense que lo voy a hacer con un constraint que se va a llamar PK1, el tipo va a ser llave primaria, donde el dato de esa columna que va a ser llave primaria va a ser el ID. Voy a repetir lo mismo, solamente que para ahora la tabla de asignatura. Profesora. Mande. Es que como está ahí, poco montonado, en calificación, el tipo de dato es numeric. Ajá, le puse un numeric longitud 3. De esos 3, quiero que uno sea decimal. Ahí está.
Constraint que se llame, los nombres de los constraint tienen que ser únicos en la base de datos. Yo le voy a poner ay, a ver qué hice, por qué pusimos todo esto, no sé qué me pasó, a ver. ¿Qué pasó aquí? Maestra, en la tabla alumna asignatura, en ID A, puso char de 6. Car 6, ajá. ¿No era int? Oh. Déjame ver. Ah, sí, debe de ser int. Ujú. Sí, le puso Lo char. puedo cambiar, ajá. Acuérdense, yo puedo hacer un alter table. En este caso que quiero modificar la de asignatura, ajá. ¿Y qué quieres modificar? Ujú. El dato IDA, ajá, por un entero, que debe de ser un entero 2, ajá, y debe ser un not null. Ahí está, ya lo cambié, para que no haya problema, ahorita que lo creo. Gracias, Jessica. ¿Ok? Entonces, me quedé en crear la llave primaria, alter table para la tabla asignatura. Ajá, ahí voy a agregar un constraint, que sería pk2, va a ser de tipo llave primaria, y quiero que de la tabla asignatura, la llave primaria va a ser el IDA. Ahí está. Voy a hacer igual una modificación a la tabla. Y ahora voy a modificar la tabla alum con asignatura. Igual, ¿qué quieres agregar? Un constraint pk3 de llave primary key. Pero aquí la llave primaria va a estar formada por el ID, ajá, el ID de alumno y el ID A de asignatura. Ajá. Ya está. A ver, déjenme ver que tú tienes un error. Por el nombre de la tabla. Es guión en medio y debe de ser guión bajo. Sí, alumna, sí, ahí está. Ya creamos la llave primaria y yo lo puedo checar igual, ya sea con un describe o quiero ver tal cual la definición. Ahí está la llave primaria. Ahí está la llave primaria. Y por último, me fijo en la tabla alumna. Ahí está llave primaria. ¿Estamos de acuerdo? Profesora, Mande. nada más le puede subir en donde alteró la tabla alumno asignatura. ¿Aquí? Sí, ahí tantito, por favor. ¿Los demás sí llegaron hasta ahí? No, espérame tantito. Ok. Maestra, Dime, nada más algo rápido, porque pienso usar esa tabla de cero otra vez. dime, ¿cuál? ¿Cómo se le hace para borrar una tabla? Digo, Drop, una base de datos. drop database. Drop database y el nombre de tu base de datos que quieras eliminar y con eso elimina todo. Todos los archivos, si tiene valores, todo se lleva. Ok. Gracias, maestra. Por nada.
Ahora sí, ya, profesora. ¿Sí? ¿Los demás también? No, espérame un tantito. Hasta ahorita solo hemos creado las 3 tablas con su respectiva llave primaria, únicamente. Las 3 tablas están de forma independiente. Sí. ¿Ok? Ya, ahora sí, no sé los demás. ¿Sí? ¿Ya podemos continuar? Ya, profa. Vale. Entonces, ahorita, como les decía, no tengo valores ni en alumno ni en asignatura. Entonces, si yo quiero insertar valores dentro de mi tabla alumno-asignatura. Ajá. ¿Qué valores? Pues quiero que agregues el alumno 1 con la calificación 1. Ajá. Al alumno 1 con la asignatura 1 con la calificación, imagínense, 10. Así como está, lo va a permitir agregar. Yo veo que tengo en la tabla alumno, en mi caso es alum, está vacía. Si yo quiero fijarme qué tengo en la tabla ASIC, está vacía. Y quiero ahora checar mi tabla de alum ASIC. Y entonces aquí es lo que te menciono, Karen. ¿Cómo es que tú me estás diciendo que el alumno 1 está con la materia 1 y su calificación es 10? Pero si no tengo ese alumno, no tengo alumnos, de hecho, y tampoco tengo asignaturas, ¿cómo es posible que tú puedas dejarme ingresar aquí valores? Aquí hay una inconsistencia. Porque yo no sé si existen esos alumnos o esas asignaturas. Para eso nos va a servir las llaves foráneas. Para que cuando yo ingrese en esta tabla valores, en asignatura, se vaya a la tabla de alumno y revise que exista ese alumno, que se vaya a asignatura y revise que existe esa asignatura. Si no hay nada, entonces no debe de dejar ingresar estos datos, porque no existen. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, voy a borrar ahorita el contenido. Quiero que borres todo lo que tenga en cuanto a valores, la tabla alumno ASIC. Profe, Mande. no, entonces para en delete, que para eliminar, Para eliminar todo el contenido en cuanto a valores es delete, enseguida from y el nombre de la tabla, así. Ajá. Ahorita lo tengo que hacer porque yo ya ingresé, ¿no? Valores y quiero que estén vacías para que pueda crear mis llaves foráneas. profesor. Entonces ahora lo que voy a hacer es crear llaves foráneas. Las llaves foráneas se van a crear en esta tabla, en ASIC. Esta, si bien es llave primaria, también este solito es llave foránea porque va a hacer referencia al atributo ID en la tabla alumno. Y este también es llave foránea porque va a hacer referencia al IDA de asignatura. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale. Entonces, igual, yo voy a hacer una modificación a mi tabla. ¿A qué tabla? Alumno asignatura. ¿Y qué quieres hacer? Quiero agregar un constraint. ¿Cómo se va a llamar tu constraint? Yo le voy a poner FK1. Ustedes pueden ponerle cualquiera. ¿De qué tipo va a ser tu restricción?
va a ser de tipo llave foránea. En esa tabla, ¿cuál es el dato foráneo? Ah, pues el dato foráneo va a ser ID y va a hacer referencia ¿a qué tablita? Ah, pues a mi tabla alumno. ¿Qué es alumno? Perdón. Ajá. ¿Bajo qué datito? Bajo el ID. Ujú. Y ya lo va a crear. Si yo le doy un DES, como habíamos mencionado en algún momento, ahí no aparecen las llaves foráneas. Ese es el problema. Ahí sí necesito el Show Create Table, porque ahí, como muestra la definición, ahí sí lo voy a visualizar. Aquí está. Llave foránea. Ajá. ¿Cómo se llama mi constraint? Sobre esa tabla, ¿qué dato es el foráneo? ¿A dónde va a hacer referencia? ¿A qué tablita? ¿En qué atributo? ¿A qué columna? ¿Ok? ¿Puedes regresar a donde puso la llave foránea, por favor? Profa. A ver, aquí. Sí, gracias. ¿Sí? ¿Quedó o no quedó, chicos? Díganme. Sí, ¿Sí? jefa. Sí. Ok. Entonces, ahora necesito crear la otra llave foránea. Igual lo voy a hacer. Quiero que modifiques la tabla alumno asignatura agregando un constraint, pero aquí le voy a cambiar el nombre de mi constraint. Va a ser FK2, donde quiero la restricción de tipo llave foránea, pero en esta tabla quiero que el dato. ¿Y ahora dónde va a hacer referencia? Ah, pues a mi tabla ASIC. ¿Sí se llama ASIC? Sí se llama así. Sí, ASIC, se sí. llama ASIC, ya la vi. Ajá. Sobre el atributo ID. Se equivocó en ASIC, también es IDA. Y no puso, se olvidó da. Ah, sí, le puse ID. Ok, gracias. Ahí está, ya se creó. Igual veo con mi Show Create Table y aquí ya están mis dos llaves foráneas que creé. Ujú. Y ahora vamos a hacer las inserciones. Quiero que insertes en la tabla alum así los siguientes valores y vamos a ver ahorita qué es lo que me dice. Quiero que agregues el alumno 1 con asignatura 1 con calificación 10. Y ahora sí, ya me está marcando el error. Ya no me deja ingresarlo porque ya tengo esas restricciones. Para que yo ingrese tienes que ir a checar justo la tabla de alumno y la tabla de asignatura, ver si realmente se encuentran esos valores ahí. Si no se encuentran, no lo agregues. Y por eso aquí me está diciendo, no se puede agregar ese conjunto de valores porque la llave foránea está fallando. Y aquí ya les están diciendo, porque fíjate que en este ID, en ese valor, que está haciendo referencia a tu tabla alumno, pues no está, no se encuentra. Entonces, si no se encuentra, ya para qué le sigo revisando, ¿no? Y ahí se queda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a ingresar un valor, ya me voy, en la tabla alumno,
Ujú. ¿Qué valores? Voy a agregar el alumno 1, cuyo nombre va a ser A1 y nada más creo que tenía eso. ¿Ok? Ahí está. Ya lo ingresó. Quiero volver a ingresar este conjunto de valores. El primero lo va a cumplir, pero el segundo es donde ahí va a tronar. Aquí les va a decir, está fallando una llave foránea y falla porque justo en la tabla de asignatura no encuentra ese valor. Ajá. Entonces vuelvo a agregar ahora valores en la tabla de asignatura y voy a agregar el valor 1 con la asignatura base de datos. Lo va a agregar. Ya tengo valores. En alumno. Ahí está. Tengo valor en asignatura. Ahí está, 1. Ahora, si yo quiero ingresar en la tabla de alumno asignatura, ahora sí, 1,1 con calificación 10, ahora sí lo debe de permitir porque sí cumple que estos dos valores, este se encuentra en alumno y este se encuentra en asignatura, sí existe, por lo tanto puede ser la calificación. Oiga, profesora, ya me Sí. tengo que ir a otra clase. Sí, ya nos vamos. Gracias, gracias chicos. Los veo la siguiente clase. Aquí quedamos. Hasta Hasta luego. luego. Que tengan